4 años porque le dio un virus, el COVID, se murió a los 4 años. Y los jóvenes todos quieren vacunarse. Los que no quieren vacunarse son los adultos. Ahora viene esa puerta también se puede dejar abierta. Ella no quitarse el tapabocas dentro de la universidad. Cuídense. Listo, bueno, ahora sí ya. Sigue. Desde el esqueleto encontramos que el sistema esquelético se divide en dos partes, en el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial es todo lo que podemos observar en la imagen de color rosadito, que está constituido por el cráneo, la columna vertebral, las costillas, el esternón, y pues como vemos, es el eje central del cuerpo. La importancia de es que pues es un fuerte armazón alrededor del sistema nervioso central, va a fijar unas estructuras muy importantes y sirve de soporte. Por favor, esa es muy importante. Cuando alguien está conectado, hay que escucharlo. Eso es algo que casi. ¿Tienen alguna pregunta? Le preguntan a los conductores. Escuchemos, por favor. Tienen derecho a copiar, escribir lo que sea, pero no se pongan a hablar porque todos vivimos cansados como ustedes, entonces todos concentrados. Quisiera tomar un examen antes de empezar la clase, pero de pronto le va mal. Porque yo sé que hay siempre estudios, por el que hace escuchemos, y después ustedes van a llevar mi estudio, pero estudien por favor. ¿Sigue? Bueno, entonces el cuello tenemos que es la zona de transición entre la base del cráneo superiormente y las clavículas inferiormente, y la importancia de este radica es que es una zona por la que van a pasar muchas estructuras importantes y además donde se alojan algunos órganos como la laringe, la glándula tiroides y las paratiroides. El esqueleto del cuello va a estar constituido por las vértebras cervicales, el hueso hioides, el manubrio, el esternón y las clavículas. Cabe aclarar pues que todos estos hacen parte del esqueleto axial, excepto las clavículas. Entonces la región cervical está formada por 7 vértebras cervicales que están ubicadas en la zona central y estas van a proporcionar la flexibilidad para poder mover pues la cabeza. Encontramos 4 vértebras cervicales típicas, que son de la 3 a la 6ª, y 3 vértebras atípicas, que son la 1, la 2 y la 7. Entonces, todas las vértebras cervicales típicas, digamos que tienen las mismas características, en las que van a tener un cuerpo vertebral que es pequeño, vemos que es más largo en la zona lateral que anteroposterior, la zona superior es cóncava y la inferior es convexa para permitir la articulación con la superior y con la inferior. Tienen un foramen vertebral grande, ya que como sabemos, pues la médula en esa parte es un poco más gruesa porque va disminuyendo su tamaño y es más triangular. Las apófisis transversas van a tener los forámenes transversos, que por ahí es por donde van a pasar los vasos vertebrales, lo que son las venas vertebrales y, excepto en C7, las arterias. En las caras superiores encontramos pues que esas van a ser más posterior y las caras inferiores van a ser más anteriores. Y por último es que tienen unos procesos espinosos que son cortos y bífidos, como se ve en la imagen. Y ya vamos a empezar a hablar de las vértebras atípicas. La primera es C1, que es el atlas. Como podemos observar, pues no va a tener los procesos espinosos y más que todo el cuerpo se va a conformar por unas masas laterales, que son estas, donde vamos a encontrar los forámenes transversos. Las caras articulares van a ser cóncavas y la más importante es la faceta articular superior, que se va a articular con el cóndilo occipital del cráneo. Encontramos un tubérculo anterior, un tubérculo posterior y las van a estar unidas por medio de 2 arcos, que es el arco posterior y el arco anterior. La segunda vértebra típica es la C2 o axis, que, bueno, una característica muy importante de esta es que encontramos la faceta articular para el diente del axis, que podemos observar que está aquí, que tiene una forma de clavija, que es el llamado proceso ontoides. Esta también va a tener el cuerpo, las masas laterales y también me van a llevar a los procesos transversos. Tiene una faceta articular inferior para C3 y una faceta articular superior para el atlas, que acá podemos observar cómo se articula el diente en la faceta articular para el diente del proceso ontoides y las facetas articulares. Por último, de las vértebras atípicas tenemos C7, que también es llamada la vértebra prominente, porque podemos observar tiene un proceso espinoso muy grande y que además no es bífido. Tiene unos procesos transversos, como observamos acá, más grandes, pero miren que en relación con su foramen transverso, este es mucho más pequeño. Tiene la faceta articular superior,
tiene el proceso articular, las láminas, el cuerpo, también tiene unos tubérculos anteriores y posteriores. Sí, cierto, ¿cómo es la vértebra acá? Hace un poco de presión de cuello, ahí se tocan toda la vértebra. O sea, la vértebra, ¿qué? La apoyo interesante de qué? De la C7. C7. Sirve para cuestión anatómica, para examen médico. Bien. Además tenemos el hueso hioides, que vamos a encontrarlo en la parte anterior del cuello. Está a nivel más o menos de C3 y lo vamos a encontrar entre la mandíbula y el cartílago tiroides. Una de las características de este es que se encuentra suspendido, es decir, que no está articulado con ningún otro hueso directamente, sino que va a estar aislado del resto del cuerpo, suspendido por los procesos estiloides, es decir, por el músculo estiloideo. Y pues la principal función es que va a servir para la inserción de los músculos anteriores del cuello. Ese tiene unos cuernos mayores, unos cuernos menores y un cuerpo que le van a permitir articularse, como observamos en la imagen, con el resto de estructuras. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con lo que son las articulaciones y los ligamentos. Vamos a tener que a nivel de esta parte de la columna cervical, el atlas y el axis solo pues van a realizar movimientos de rotación y el resto de la columna puede realizarnos movimientos de flexión, extensión, lateralidad y de rotación. Entonces vamos a encontrar que las articulaciones craniovertebrales pues van a estar configuradas o pues compuestas por el occipital, el atlas y el axis. Entre estas no hay un disco intervertebral. Vamos a encontrar de que pues la principal función de estas son los movimientos de la cabeza y van a estar divididas como en dos grandes grupos, las articulaciones atlanto-occipital y las articulaciones atlanto-axoideas. Entonces, empezando con lo que son las articulaciones atlanto-occipital, vamos a tener que estas van a tener pues unas superficies articulares directamente relacionadas que van a ser el cóndilo occipital y la carilla articular superior del atlas. Estas van a ser bilaterales y van a ser tipo sinovial elipsoidea. Vamos a tener de que en la cara inferior del occipital, lateralmente vamos a tener pues al foramen magno, vamos a encontrar el cóndilo occipital y las cápsulas articulares de estas van a ser delgadas y van a ser pues finas. Entonces acá podemos pues observar como tal la articulación, disculpen, acá y pues acá estaría esto. Bueno, entonces ya hacia lo que son las articulaciones atlanto-occipitales como tal, vamos a encontrar de que va a estar dividida por dos membranas, una membrana atlanto-occipital anterior y una posterior. La anterior va a estar ubicada netamente por detrás del extremo superior del ligamento longitudinal anterior y esta va a recibir fibras del arco anterior y del tubérculo anterior del atlas. Hacia la posterior vamos a tener de que va a ser igual que la anterior, una lámina fibrosa, ancha, y pues esta va a ir desde el borde superior del arco posterior del atlas hasta el borde posterior del foramen magno. Y va a estar cerrando este espacio occipito vertebral que va a tener pues una correlación directa con la arteria vertebral y el primer nervio cervical, que cuando pues esta parte del ligamento se osifica puede generar un conducto netamente para la arteria vertebral y para el primer nervio cervical. El ligamento atlanto-occipital lateral, pues vamos a encontrar lo que es un ligamento relativamente delgado con unas fibras pues representativas para la articulación. Y los movimientos principales pues van a ser la flexión y extensión del cráneo con escasa inclinación lateral y rotación. Bueno, entonces acá encontramos la membrana atlanto-occipital anterior, que sería esta. Y pues la posterior la vamos a ver pues más adelante. Igualmente acá se alcanza a apreciar. Y vemos la correlación que tendría esta con la arteria vertebral. Ya hacia el segundo grupo tenemos las articulaciones atlanto-axoideas, que van a ser dos tipos, las laterales y la media. Entonces, para la lateral vamos a tener que estas van a ser bilaterales, que van a ser equivalentes a esas articulaciones que vamos a encontrar en las vértebras más inferiores y van a ser una articulación sinovial plana.
Estas van a tener un cartílago articular que van a estar en contacto directamente con la superficie articular del axis. Van a tener lo mismo una cápsula fibrosa que va a ser delgada y va a generar unos repliegues, lo mismo que la sinovial. Y vamos a tener entonces las mismas dos membranas, pero ya ubicadas como tal en esta articulación, que es la membrana atlantoaxoidea anterior y la atlantoaxoidea posterior. Hacia la atlantoaxoidea media, vamos a tener que esta se va a producir directamente en el diente del axis y pues en el arco anterior del atlas. Va a tener una disposición que hace que se configure como una articulación pivote dentro de un anillo y va a ser una articulación tipo sinovial trocoide. Va a tener pues la fosita del diente, que va a ser esa pequeña superficie ovalada que va a estar revestida de cartílago, que va a ser pues esta región de acá. Vamos a tener que pues el diente va a presentar estas carillas articulares, específicamente dos, que una va a ser tanto para el arco anterior del atlas y otra para el ligamento transverso del atlas, que va a estar pues propiamente allí. Este ligamento va a ser como una cinta fibrosa que nos va a ayudar pues a fijar esta articulación. Va a tener un trayecto cóncavo y vamos a tener de que detrás, en la cara anterior va a estar ubicado donde se hace contacto directamente con el diente y pues va a tener una fijación directamente de las cavidades sinoviales. Hacia la articulación atlantoaxoidea media, continuamos entonces con el ligamento transverso del atlas, que este va a salir directamente del fascículo longitudinal superior, este se va a dirigir hacia arriba y hacia el foramen magno. Vamos a tener de que pues el fascículo longitudinal inferior pues va a ser unido y va a presentarse debido a la unión del ligamento transverso con el cuerpo del axis. Y pues estos fascículos, tanto el fascículo longitudinal y el ligamento transverso, van a formarnos una cruz fibrosa que va a ser el ligamento cruciforme del atlas, que lo observamos pues acá los dos, tanto el fascículo longitudinal como el transverso. Hacia la membrana tectoria vamos a tener pues de que esta es una lámina ya gruesa, fibrosa, que va a estar ubicada en el límite anterior del conducto vertebral. Esta va a extenderse por la cara posterior del cuerpo del axis hasta el borde anterior del foramen magno. Vamos a encontrar de que esta va a cubrir el axis pasando por detrás del ligamento cruciforme, entonces también nos ayuda a fijar la articulación. Y pues este contacto permite pues de que se mantenga, si bien un contacto estrecho entre el atlas y el diente del axis, pues permite ese movimiento, pero no la fija como tal, ¿cierto? Entonces, pues nos va a permitir que gire libremente dentro del anillo osteofibroso y pues va a formarnos y ayudarnos a la articulación. Entonces, pues acá la logramos apreciar mejor. Bueno, hacia el ligamento del vértice del diente o suspensor del diente, pues este va a ser básicamente ese ligamento que va a ayudarnos a suspender pues el diente y como tal va a estar desde el borde anterior del foramen magno y va a ser corto y pues puede ser inconsistente. Y los ligamentos alares pues que van a ser dos como tal, vamos a tener de que este se va a dirigir hacia regiones laterales del vértice y nos van a ayudar actuando como limitantes de movimiento de rotación. Y el ligamento longitudinal anterior pues va a unir el cuerpo del axis con la cara inferior del occipital. Acá los podemos apreciar, tanto la membrana como los demás ligamentos que hemos mencionado durante esta parte de la exposición. Bueno, entonces ahora ya vamos a pasar a los músculos que ayudan al movimiento del cuello y estos se pueden dividir según su ubicación en los de la región posterior, en los suboccipitales, en los de la región lateral y la región anterior. Entonces el primero que tenemos es el platisma. Este es el músculo más superior que va a cubrir la región anterolateral del cuello. Y este es un músculo tendinoso que se encuentra dentro de la fascia subcutánea del cuello. Es una lámina delgada de músculo.
Este se va a originar en esta fascia, que es la que cubre la parte superior del pectoral mayor y del músculo deltoides, y se inserta en el borde inferior de la mandíbula y en la piel y tejido subcutáneo de la parte inferior de la cara. Va a estar inervado por un ramo cervical del nervio facial, y su función va a ser traccionar el cuello superiormente y deprimir las comisuras de los labios para ayudar a la expresión facial, como por ejemplo de tristeza. El músculo esternocleidomastoideo es uno de los más importantes para toda la movilidad del cuello y conforma la región esternocleidomastoidea y nos va a dividir el cuello en una región anterior y en una región lateral. Esta va a tener dos cabezas, que es una cabeza external que se origina en la cara anterior del manubrio del esternón, y va a tener otra cabeza que es la cabeza clavicular, que tiene origen en el tercio medial de la clavícula. Luego estas dos cabezas se unen y se van a insertar en la apófisis mastoides y en la mitad lateral de la línea nucal superior. Este tiene inervación motora del nervio accesorio, y la inervación propioceptiva y del dolor va a estar dada por los nervios cervicales C2 y C3. Su función, pues si es unilateral, o sea, el esternocleido de un solo lado, va a inclinar la cabeza hacia el mismo lado, o sea, hacer flexión lateral. Sí, o sea, por ejemplo, el esternocleidomastoideo de mi lado derecho va a hacer flexión lateral derecha de ese mismo lado, y también van a hacer rotación hacia el lado contrario, o sea, por ejemplo, mi esternocleidomastoideo derecho va a hacer rotación hacia la izquierda. Y ya si actúan bilateralmente, o sea, los esternocleidomastoideos de los dos lados van a permitir extender el cuello en la articulación atlanto-occipital. Permiten también flexionar las vértebras cervicales para acercar el mentón al manubrio del esternón. Y va a permitir también extender las vértebras superiores al tiempo que flexiona las inferiores, o sea, como para llevar el mentón hacia adelante. Por ejemplo, cuando nos levantamos de la posición de cúbito supino, nos ayuda pues a poder levantar la cabeza. Además, también es considerado un músculo respiratorio accesorio que ayuda en la inspiración forzada, ya que este va a ayudar a levantar el manubrio del esternón y la porción medial de la clavícula. Bueno, y para su evaluación podemos hacer rotación y hacer contrapresión con la mano y el mentón, y ahí se puede observar y palpar. Luego ya más profundamente están los músculos escalenos, que son el anterior, el medio y el posterior. Este es el anterior y se originan las apófisis transversas de la vértebra C3 a la C6 y se va a insertar en esta primera costilla. La inervación va a ser por los nervios C4 a C6, y pues estos escalenos nos van a permitir flexionar la cabeza. Luego está el escaleno medio, que se encuentra por debajo del escaleno anterior y se va a originar en los túrculos posteriores de las apófisis transversas desde C5 a C7, y se inserta también en la cara superior de la primera costilla, y va a estar inervado por todos los nervios cervicales, o sea, de C1 a C8, y su acción va a ser flexionar lateralmente el cuello, y también tiene una función en la inspiración forzada, ya que nos va a ayudar a elevar la primera costilla. El escaleno posterior está por detrás y lateral al escaleno medio, que es este que se ve acá. Y va a tener también el mismo origen, que es en los túrculos posteriores de las apófisis transversas desde C5 hasta C7, pero este se inserta en la segunda costilla. Entonces va a tener igual la misma función de flexionar lateralmente el cuello, y también es un músculo accesorio de la respiración, pero eleva la segunda costilla. Y tiene inervación de los ramos espinales de C7 a C8. Luego ya están los músculos prevertebrales, y aquí encontramos el músculo largo del cuello, que es este de acá, y tiene un origen en los túrculos anteriores de C1 y los cuerpos desde C1 a C3, y apófisis transversas desde la vértebra cervical C3 hasta C6.
y se va a insertar en los cuerpos de C5 a T3 y las apófisis transversas de C3 a C5. Va a estar inervado por los ramos anteriores de nervios espinales de C2 y C6, y este también ayuda a flexionar el cuello con rotación hacia el lado opuesto. El músculo largo de la cabeza va a estar por encima del músculo largo del cuello, sobre la porción lateral, y se origina en los tubérculos anteriores de las apófisis transversas desde C3 hasta C6, y se va a insertar acá en lo que es la porción basilar del hueso occipital, y está inervada por los nervios espinales desde C1 a C3, y va a ayudar también a flexionar la cabeza. El músculo recto anterior de la cabeza es este pequeño que está acá, y va a ser el que cubre la articulación atlanto-occipital, y está cubierta, está, digamos, tapado por el músculo anterior. Va a estar originado en la cara anterior de la masa lateral del atlas, y se origina en la base del cráneo, por delante de lo que es el cóndilo occipital, y tiene una inervación de C1 y C2, y también va a ayudar a flexionar la cabeza. El músculo recto lateral pues está acá al lado del anterior, que es este pequeño de acá, y va a estar originado en la apófisis transversa del atlas, y se inserta en el apófisis yugular del hueso occipital, y tiene una inervación de C1 y C2. Este también flexiona la cabeza, pero además ayuda a estabilizarla. Ya en la región anterior del cuello vamos a encontrar los músculos suprayoideos y los infrayoideos. Entonces, pues acá no voy a hacer tanto énfasis porque pues estos ayudan es más a la movilización del hueso ioides. Los suprayoideos van a elevar el hueso ioides, y aquí tenemos el miloioideo, que es este rojito, y se inserta en la línea miloidea de la mandíbula, se origina en la línea miloidea de la mandíbula y se inserta en el hueso ioides. Está el genioideo, que acá se puede ver mejor. Se originan los procesos geni de la mandíbula y se inserta en el cuerpo del hueso ioides. Y pues sería este de acá, es como más profundo. Está el estiloideo, que se va a originar en el proceso estiloides del hueso temporal del cráneo, y se inserta en el hueso ioides también, y tiene, bueno, ya sigue el digástrico, que tiene un vientre anterior, que se origina en la fosa digástrica de la mandíbula, y tiene un vientre posterior que se origina en la escotadura del mastoides del hueso temporal, y se inserta en el hueso ioides. Luego están los infrayoideos, que su función es descender al hueso ioides. Y aquí está en el esternoioideo, que es este verdecito de acá. Se origina en el manubrio del esternón y se inserta en el hueso ioides. El homoioideo, que va a tener dos vientres y se originan en el borde superior, cerca de la escotadura de la escápula, y se inserta en el hueso ioides también, en el borde inferior del hueso ioides. El esternotiroideo es este amarillo de acá, se origina en la línea del cartílago tiroides y se inserta en el manubrio del esternón. Y el tiroideo, que es este pequeño de acá, rojito, se origina en la línea del cartílago tiroides y se inserta en el hueso ioides. Difícil, ¿cierto? Y eso que hay lo que yo entiendo de medicina de aquí, pero es complejo. Bueno, continuando, hablaremos sobre la irrigación de esta región. Tenemos que tener en cuenta que las dos arterias que se encargan de la irrigación de la región es muy importante la irrigación. Ahí parece que deben saber los músculos, la irrigación, de pronto los nervios, algunos se aprenderán, pero eso se olvida después, pero la irrigación es muy importante. Que la irrigación de la región cervical está a cargo de la arteria carótida común y la arteria subclavia. Al lado izquierdo ambas nacen del callado de la aorta, mientras que al lado derecho la arteria carótida común nace del tronco arterial brachiocefálico.
Hablando de la arteria carótida, tenemos que durante el trayecto cervical de las carótidas, estas hacen parte del paquete vasculonervioso del cuello, conformado por las arterias carótidas, el nervio vago y la vena yugular. La arteria carótida común se divide en dos, la carótida externa y la carótida interna. Y pues en este momento haremos énfasis en la carótida externa, debido a que la rama interna no cuenta con irrigación en la región cervical. La carótida externa tiene 6 ramas colaterales, que las explicaré a profundidad a continuación. No lo voy a tomar, pero quiero que se acuerde, sí. Pero como de los leyes tampoco no le voy a preguntar nada, porque eso es todo un raro, ¿no? Hay que reconocerlo. Y 2 ramas terminales, que son la temporal superficial y la maxilar interna. Refiriéndonos a las ramas colaterales, tenemos la tiroidea superior, que cuenta con 5 ramas: la infratiroidea, la esternomastoidea, la cricotiroidea, las glandulares y la arteria laringea superior. La faringe ascendente tiene ramas faringeas y meningias. La lingual tiene ramas colaterales, que son la rama ioidea y la arteria dorsal de la lengua, y ramas terminales, que son la arteria sublingual y la arteria profunda de la lengua. Continuando con la facial, tenemos que en su porción cervical cuenta con 4 ramas: la palatina ascendente, tonsilar, glandulares y arteria submentoniana. La occipital da lugar a 6 ramas: la mastoidea, auricular, esternocleidomastoideas, occipitales, meningias y descendente. Y la auricular posterior da 4 ramas: auricular, occipital, timpánica posterior o parotidio. Bueno, continuando. Entonces, un momentico, retrocede. Porque ustedes deben saber esto, así no lo memoricen todas esas montón de ramas, porque yo tampoco no me acuerdo, soy sincero, no me acuerdo. Pero ¿por qué es importante esta área? Uy. ¿Por qué es importante esta área? Porque llega un paciente con una herida por cuchillo, el cirujano general, el cirujano del cuello, deben saber cómo ingresarse. Ellos tienen que saber mucho más, por supuesto, que nosotros. El cirujano general, el cirujano del cuello. Digamos, la moneda que el paciente que no se va a atacar. Él llega con una gran herida y usted sabe qué es lo que tiene que hacer, qué puede ligar de vasos, qué vasos no puede ligar. Porque si liga los vasos así, usted pasa una cintura y liga todo. Puede estar dañando la tiroides, ¿cierto? Pero todo tiene que ser con mucha prudencia. Por eso ustedes lo profundizan más cuando van a estudiar de pronto cirugía general o cirugía de cuello, porque hay cirujanos de cuello y cabeza, y hay cirujanos generales. Y otros niños también tienen que saber de esto. Bien. Continuando con la arteria subclavia, tenemos que en el lado derecho nace posterior a la articulación esternoclavicular y el lado izquierdo nace directamente del callado aórtico, y pues ambas terminan y abren paso a la arteria axilar. La arteria subclavia derecha se divide en 3 porciones: la preescalénica, interescalénica y postescalénica, y la izquierda en 4, ya que se le agrega a las que acabo de mencionar la porción torácica. ¿Y por qué es importante esa subclavia? Porque a veces a una persona le pegan un tiro acá, a veces le pegan un tiro. Si lleva la subclavia hay que correrle porque si no pagan que se desangra. O una fractura expuesta a la clavícula también rompe la arteria subclavia. O uno haciendo una síntesis de clavícula también con la broca rompe la arteria. Entonces uno tiene que tener todas esas cosas claras de la arteria subclavia. Y los riesgos, ¿sí? Bien. En la primera porción de la arteria subclavia encontramos la arteria vertebral, que cuenta con 4 porciones: cervical, vertebral, suboccipital e intracraneal. Tenemos la arteria torácica interna, que sale de la cara inferior de la arteria subclavia, y el tronco tirocervical, que está compuesto por la arteria tiroidea inferior, la supraescapular y la cervical ascendente. En la segunda porción de la arteria subclavia tenemos el tronco costocervical, que da 2 ramas de importancia: la arteria cervical profunda y la arteria intercostal suprema, y la arteria escapular dorsal. Ya continuando con el drenaje de esta región, tenemos que el cuello es drenado por 3 grandes venas: las venas yugular externa, que drenan a la subclavia, y las internas, y la vena subclavia. La yugular interna y la subclavia en conjunto forman las venas brachiocefálicas, que forman la cava superior, y estas a su vez drenan a la aurícula derecha. En la vena yugular interna tenemos que sus tributarias son las venas faringeas, vena facial, vena lingual, vena tiroidea superior y media. Tenemos también la vena yugular externa y la vena subclavia, que sus tributarias son vena yugular externa, vena yugular anterior, que puede llegar a la subclavia y drenar directamente a la yugular externa. Complejo, ¿cierto? Si uno fuera profesor como en mi época, que nos tiraban a rajar muy siempre para nunca pasar anatomía, yo nunca me tenía anatomía, pero casi todos mis compañeros se quedaban anatomía, llevan 2 años de anatomía. Los que pasábamos, no sé qué, se iban con mucho, también teníamos un poco de suerte.
Pero si uno quisiera tomar un examen solamente vascular y nervioso, ustedes los que van. Pero les cuento que mi objetivo es que ustedes no se queden, sigan avanzando, en serio. Porque hay gente que por ejemplo un buen y yo no. Quiero que ustedes sean conscientes que van a estudiar y van a repasar. Sigue. Listo. Bueno, entonces ya mi compañera habló un poco de la inervación de los músculos del cuello, pero vamos a hablar de los principales nervios cervicales. Bueno, de los nervios cervicales y como las principales ramas que dan inervación a varios puntos del cuello. Entonces recordemos que tenemos 8 pares de nervios cervicales. El primero se encuentra entre el hueso occipital y la primer vértebra cervical, y el último se encontraría Esto sí deben de saberlo yo, es importante. Estos nervios cervicales, de las raíces nerviosas y todo. entre la última vértebra cervical, que sería C7, y la primera torácica, que sería T1. Los nervios C1, C2, C3 y C4 forman asas, C1 con C2, C2 con C3, C3 y C3 con C4 para dar origen al plego cervical. El plexo braquial, no se lo olviden, eso sí es importante, por muchas patologías que suceden. Hay unos autores que incluyen C5, porque C5 tiene participación en la formación del nervio frénico, pero principalmente está dado por C4, por las ramas de C4. Entonces, el plego cervical es el principal encargado en el movimiento del cuello y anatómicamente lo podemos dividir en 2 porciones. Una porción superficial, que sería sensitiva, también llamada cutánea, y una porción profunda, que es principalmente motora, pero como tiene el nervio frénico, pues el nervio frénico es un nervio mixto. Entonces, comenzando con los ramos cutáneos o la porción superficial, da del asa C2, C3, nos da 2 ramos ascendentes, uno para el nervio occipital menor y uno para el auricular mayor o parotidio. Y nos da un ramo transversal para el nervio cervical transverso. Y de C3, C4 nos daría un ramo descendente para el nervio supraclavicular. Entonces, pues aquí en la imagen lo podemos ver bien. Este punto es un punto muy importante en el cuello. Algunos autores lo denominan como punto de Ehrb, y es de donde salen todos los nervios cutáneos de este plejo cervical. Entonces, el nervio occipital menor nos va a inervar la piel del cuello y el cuero cabelludo posterior superior a la oreja, el auricular mayor al pabellón auricular y la porción mastoidea, el transverso del cuello a toda la piel de la región cervical anterior, y el supraclavicular inerva la piel de la clavícula, una parte del hombro, y habla de una parte de la porción superior del tórax. Pasando a la porción profunda, esta es un poco más compleja. Está compuesto por 2 ramas ascendentes que provienen de C1 para el nervio recto que nos da el nervio recto lateral y el recto anterior menor, o anterior como lo llaman pues actualmente. Nos da un ramo descendente proveniente de C3, C4 y C5 que nos da origen al nervio frénico. 2 nervios internos, que son estos 2 que están aquí en moradito, de C1 y C2 para el nervio largo de la cabeza y C2, C3 para el nervio largo del cuello. Y 4 nervios externos, uno proveniente de C2, C3 para el músculo esternocleidomastoideo, y de C3 y C4 nos da para el romboides, para el elevador de la escápula y para el trapecio. Y por último tendríamos el asa cervical, que tiene ramos de C1, C2 y C3, y esta nos va a inervar los músculos infraoideos, exceptuando el tiroideo. Entonces nos inerva el homoioideo, el esternoioideo y el tiroideo. Y ya, muchas gracias. Y aquí le puedo tomar orientación, porque parece que no es fácil. Y aquí me puedo tomar el examen para que estaban preparando el precio cervical. Sí, correcto. Yo creo que era diciendo porque sobre todo la anatomía del cuello es tan compleja, los vasos, los nervios y los músculos. Pero el precio braquial le puedo tomar, ¿no? Para que estén preparados. ¿Quién sigue, por favor? Oye, un momentito que me está. ¿Quién Ya sigue, dejé de por favor? compartir.
revisamos 4 temas. Y todo tiene que estudiar. Vamos a tener el código, y ya dan algo que nos indica. Es muy vivo que hay que hacer. Pero no es fácil. Porque médico se prepara bien, lo mejor recibe de la medicina. Tiene que traer bellezas, o se va a cuidar la finca del papá, o se va a cuidar la finca. Porque los médicos seguimos cometiendo errores. Y cuando uno comete un error, solamente uno sabe que lo cometió. A que se le puede la justicia, uno lo pilla y se firma. Pero cuando uno cometió un error de médico, solamente sabe el error uno y el que está de arriba. Los que tuvieron el error. Es impresionante como los médicos tienen que estar. Que unos abogados o de un juez fiscal. Bueno, vamos con color corazón. ¿Quién es Johnny? Johnny, Santiago, Joan, Henker y... ¿Quién es Henker? Amén. ¿Cómo es que se pronuncia? Amén. Ah, disculpa, Amén. Ese no es un nombre latino, ¿no? ¿No? ¿De dónde es? Hebreo. ¿De qué? Hebreo. Ah, hebreo, razón. ¿Eres de descendencia hebrea? No. Ah, bueno. ¿Y Carol? Listo. Empecemos pues. ¿Están haciendo mucho bullo? Ah, bueno, se ve. Bueno, con respecto a esta exposición, vamos a hablar un poco de las vértebras torácicas como tal, vamos a hablar de sus articulaciones, vamos a mencionar los músculos, movimientos, curvas y por último la irrigación. Pues comenzando como tal con las vértebras torácicas y pues hablando de unas generalidades de la columna vertebral, pues recordando que se tiene algunas regiones, en este caso la de interés es las vértebras torácicas, que son 12. Ese es el campo externo. Entonces, con respecto a la estructura de las vértebras torácicas, vamos a tener algunas consideraciones. En primer lugar, que la principal característica de esta es que presenta unas fositas costales. También decimos que las vértebras de T1 a T4 comparten algunas características de las vértebras cervicales, específicamente la T1, que tiene un proceso espinoso largo, casi horizontal, que se asemeja al de la vértebra C7. También decimos que las vértebras de T9 a T12 presentan algunas características de las vértebras lumbares. Entonces, como tal, las características que vamos a tener de las vértebras torácicas, comenzamos con un cuerpo vertebral. Este tiene forma de corazón, tiene una o dos fositas costales que sirven para articularse con la cabeza de la costilla. Con respecto a su foramen, decimos que este es circular y de menor tamaño que de las vértebras cervicales y que de las lumbares también. Con respecto a sus procesos transversos, decimos que estos son largos y potentes, que se extienden posterolateralmente y su longitud va disminuyendo desde T1 a L2. Con respecto a sus procesos articulares, decimos que él tiene unas caras superiores que están dirigidas posteriormente y ligeramente en sentido lateral, y también que las caras superiores están orientadas anteriormente. Y por último, los procesos espinosos, estos son largos, tienen una pendiente posterior inferior y su vértice se extiende hasta el nivel del cuerpo vertebral inferior. Entonces aquí tenemos una vértebra torácica y como les mencioné anteriormente, podemos ver el cuerpo, los pedículos, las láminas y sus procesos. También las carillas articulares. Entonces, con respecto a la estructura como tal, decimos que estas presentan sínfisis, que están destinadas a soportar el peso y tener fortaleza. Pues las superficies articulares están conectadas por discos intervertebrales. Están compuestas por un anillo fibroso formado por láminas concéntricas de fibrocartílago de masa central y el núcleo pulposo. Entonces, en la lámina de la parte derecha tenemos una vista anterosuperior de la columna vertebral que está seccionada transversalmente por el disco intervertebral, donde podemos observar el anillo fibroso, el núcleo pulposo y como tal las laminillas concéntricas. Con respecto a los ligamentos de los cuerpos vertebrales, vamos a tener primeramente el ligamento longitudinal anterior, esta es una banda fibrosa que conecta las caras anterolaterales de los cuerpos y los discos intervertebrales. Decimos que este ligamento es más grueso en la parte anterior y que también cubre las caras laterales. Con respecto a su función, decimos que este impide la hiperextensión de la columna vertebral y también mantiene la estabilidad entre las articulaciones. Ahora tenemos al ligamento longitudinal posterior, que esta es una banda fibrosa más estrecha y débil que el anterior.
Este cursa por dentro del conducto vertebral, por la cara posterior de los cuerpos vertebrales, como podemos ver en la lámina de la parte derecha. Respecto a su función, decimos que el ligamento se opone débilmente a la hiperflexión y ayuda a evitar hernias posteriores del núcleo pulposo. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de las articulaciones. Entonces tenemos las articulaciones cigapoficiarias. Entonces estas son articulaciones sinoviales que van a permitir el movimiento entre las láminas. Como son articulaciones sinoviales, van a tener una cápsula y esa cápsula se va a dosar entre las dos vértebras adyacentes. Permiten movimientos de deslizamiento entre los procesos articulares y según la forma del proceso articular, entonces va a permitir una amplitud o rango de movimiento diferente. Están inervadas por las ramas articulares procedentes de los ramos mediales, de los ramos posteriores de los nervios espinales. Bueno, entonces acá tenemos los ligamentos accesorios de las articulaciones. Entonces aquí podemos observar los ligamentos amarillos. Entonces los ligamentos amarillos son unos ligamentos que lo que van a permitir es sostener la columna y que la curvatura se conserve, además de proteger la columna cuando se realiza flexión. Y son membranosos y son bastante fuertes, o sea, pueden soportar presión. Tenemos los ligamentos interespinosos, que estos ligamentos son de carácter membranoso y están, pues como su nombre lo indica, entre las espinas. Tenemos los ligamentos supraespinosos, que estos son fibrosos, estos tienen alta resistencia y van a unir las vértebras desde C7 hasta el sacro. Y los ligamentos intertransversos, que pues van a estar entre los procesos transversos de las vértebras. Y acá tenemos las articulaciones costovertebrales. Entonces, ¿qué pasa con la... Bueno, primero comencemos con la articulación de la cabeza de la costilla. Entonces, la costilla tiene una cabeza. Esa cabeza se articula en la vértebra que le corresponde por número en la fosita costal superior y en la vértebra superior en la fosita costal inferior. Y tenemos que dentro de esta articulación, como es una articulación sinovial, va a haber un ligamento dentro de ella y ese ligamento lo que hace es que separa la cavidad en dos cavidades sinoviales. Después, como esa cavidad sinovial está recubierta por una cubierta membranosa, valga la redundancia, vamos a tener el ligamento radiado de la costilla, que es esa membrana que se ve aquí en forma de abanico. Y tenemos la articulación costotransversa. Entonces vamos a tener dos tipos de ligamentos. El ligamento costotransverso lateral, que es una banda ancha, que es este que podemos ver aquí, que va desde el cuello de la cabeza de la costilla hasta el proceso transverso. Y tenemos el ligamento costotransverso superior, que se va desde el tubérculo hasta el proceso transverso de forma cruzada. Bueno, y esta es otra vista de las mismas articulaciones. ¿Duplicar? ¿Acá arriba? Eso. Duplicar, ok. A ver los músculos transversos. Allá. Ya, listo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca de los músculos del dorso. En general tenemos una división bastante amplia. Nos vamos a encontrar los músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos del dorso. Entre los músculos extrínsecos nos vamos a encontrar los superficiales y los intermedios. En general los músculos extrínsecos están más relacionados con el movimiento de la cintura escapular y los músculos intrínsecos propiamente de la columna van a permitir los diferentes movimientos de esta. Dentro de los extrínsecos superficiales nos vamos a encontrar 5, el elevador de la escápula, trapecio, los romboides menor y mayor y el dorsal ancho. Y dentro de los intermedios, los serratos. Dentro de los músculos extrínsecos, entonces nos vamos a encontrar los dos más grandes, que van a ser el trapecio, a este lado de acá, el trapecio, y el dorsal ancho,
este dorsal ancho va a estar relacionado, es el que va a estar relacionado con el húmero. Y si retiramos el trapecio, nos encontramos al romboides menor y al romboides mayor. Y en la zona más del cuello vamos a encontrar el elevador de la escápula. Entonces, dentro de generalidades, todos estos músculos van a estar inervados por ramas anteriores de los nervios cervicales. Por ejemplo, en el caso del trapecio, que es uno de los más grandes que encontramos acá, va a estar inervado por el par 12, que es del par 11, que es el accesorio. Después nos encontramos los músculos extrínsecos intermedios. Acá al retirar los romboides menor y mayor, nos encontramos con los serratos posteriores superiores. Y al retirar el dorsal ancho, nos vamos a encontrar con los serratos posteriores inferiores. Dentro de estos vamos a encontrar que van a estar inervados por los ramos ventrales de los nervios torácicos, ambos dependiendo si son inferiores o superiores. Luego tenemos los músculos intrínsecos, como les mencionaba, estos están más relacionados con la columna vertebral. Acá tenemos una división en capa superficial, intermedia y profunda. Dentro de la capa superficial nos vamos a encontrar con los esplenios. Hay dos, el esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. El esplenio del cuello es este que va más pequeño. Entonces, dentro de las inserciones, por ejemplo, en el esplenio de la cabeza, vamos a encontrar que van superolateralmente en el cuello hacia el proceso mastoides del hueso temporal. Este sería el más grande, el esplenio de la cabeza. Y el esplenio del cuello se inserta en los procesos transversos de las vértebras cervicales. Bueno, luego encontramos lo que son los músculos intrínsecos intermedios. Dentro de esto está el grupo que se denomina músculos erectores de la columna y son tres. El ilio costal, que es lateral, como lo vemos acá. Está el longuísimo, que es el intermedio, y tenemos que está el espinoso, que es el medial. Estos músculos van en un surco a cada lado de la columna y van entre lo que es el músculo, entre lo que es la apófisis espinosa y lo que es el ángulo de la costilla. Tenemos entonces que cada uno se va a dividir a su vez en tres porciones. El iliocostal se divide en lumbar, en torácico y en cervical, y el longuísimo y el espinoso se van a dividir en torácico, en cervical y de la cabeza. Bueno, entonces todos tienen un mismo origen. En realidad, pues, son bastante fáciles de aprender porque tienen el mismo origen, la misma inervación y prácticamente la misma función. Dentro del origen tienen entonces que está dado por un amplio tendón que va a estar en la parte posterior de lo que es el sacro, en la parte posterior de lo que es la cresta ilíaca, y también en lo que son las apófisis espinosas sacro-ilíacas inferiores. La inervación tenemos que va a estar dada por los ramos posteriores de los nervios espinales, y su función tenemos entonces que va a depender si actúan bilateralmente o unilateralmente. Si actúan bilateralmente, van a cumplir su función de extender la columna en su parte, pues, la columna vertebral, perdón, y lo que es la cabeza en su parte, pues, torácica y cervical. Y si actúa unilateralmente, se van a encargar de flexionar lateralmente la columna. Ahora sí, el ilio costal tenemos que se inserta. Bueno, aquí voy a hablar específicamente del ilio costal torácico, el longuísimo torácico y el espinoso torácico, porque como les mencioné anteriormente, pues también tienen otras dos partes. El ilio costal torácico entonces va a insertarse en lo que es el ángulo de las 6 costillas, de las 6 primeras costillas. Está el longuísimo torácico, que se inserta en el proceso transverso de las vértebras torácicas, y está el espinoso, que como su nombre lo dice, se inserta en el proceso espinoso las 6 primeras vértebras torácicas. Entonces aquí vemos el longuísimo, el iliocostal y el espinoso. Como les había dicho nuevamente, tenemos que el iliocostal es el lateral, está el longuísimo, que es el que está en el medio, y el espinal, que viene siendo este que va a estar más medial. Bueno, luego están lo que son los músculos intrínsecos profundos. Dentro de estos están lo que son los músculos transverso espinosos, que como su nombre lo dice, se van a originar del proceso transverso de las vértebras y van a ir hacia los procesos espinosos. Estos son tres: el músculo semiespinoso, el músculo multífido y los rotadores. Y todos, al igual que los anteriores, también son inervados por los ramos posteriores de los nervios espinales.
Tenemos entonces que está el músculo semiespinoso, este es este que vemos acá. Tenemos entonces que se originan los procesos transversos de las vértebras de C4 a T12 y se va a insertar en los procesos espinosos de las vértebras C6, C7 y también de las vértebras torácicas de T1 a T4. Como ya les mencioné, todos están inervados por las ramas posteriores de los nervios espinales y su función va a ser la extensión de la cabeza y de las regiones torácica y cervical de la columna. Es este de acá. Bueno, luego está el músculo multífido, este tenemos que se origina en la parte posterior del hueso sacro, tenemos que también se origina en la aponeurosis o en ese tendón que les mencioné de los músculos erectores de la columna y en los procesos transversos de T1, T3. Bueno, si aquí lo vemos, es este de acá, que viene desde por acá y va subiendo. Bueno, está entonces su inserción en las apófisis espinosas de las 2 o 3 vértebras superiores a T1, T3, que sería más o menos C5, C6, C7. Y su función va a ser estabilizar las vértebras. Aquí los vemos, lo que les he mencionado, que sale desde abajo. Y están los músculos rotadores, que son dos, está el músculo rotador corto y el largo. Estos se originan en los procesos transversos de las vértebras y se van a insertar los cortos en el proceso espinoso de una vértebra superior o los largos de 2 vértebras superiores. Y su función va a ser estabilizar las vértebras, ayudar en lo que es la extensión local y lo que es la rotación de la columna. Y estos tenemos que son estos que están acá. Este tenemos que es el largo, que como les dije se va a insertar en 2 vértebras superiores, y está el corto que se inserta en la vértebra inmediatamente superior. Y aquí vemos entonces como la relación entre los 3 músculos de transverso espinosos, que son el semiespinoso, el multífido y está el rotador largo y el corto. Y bueno, entonces esos músculos actúan en lo que son los movimientos de las articulaciones intervertebrales. Tenemos entonces que en cuanto a la flexión, como podemos ver en la imagen, va a actuar lo que es el recto del abdomen y el psoas mayor. Tenemos que está la extensión que actúa el erector de la columna, el multífido y lo que es el espinoso torácico, semiespinoso torácico, perdón. Y está en cuanto a la rotación, los rotadores, el multífido, el ilio costal longuísimo y también está el oblicuo externo. Bueno, y para continuar, entonces, vamos a explicar las generalidades como los movimientos de la columna. Varía según la región y los individuos. Pues no toda la columna tiene el mismo tipo de movimiento por las articulaciones que tiene. Y los individuos es porque no todas las personas tenemos la misma movilidad. Hay personas que desde muy pequeña pues practican deportes o disciplinas que hacen que tengan pues mucha más movilidad que otras. En el envejecimiento pues perdemos el 50% y la movilidad está principalmente dada por los discos intervertebrales. Hace movimiento de flexión, de extensión y rotación. Las limitaciones son el grosor, la elasticidad y la compresividad de los discos invertebrales, la forma y la orientación de las articulaciones, la tensión de las cápsulas articulares de las articulaciones cicapofisiarias, que son las que explicó Carol ahorita, la resistencia de los músculos y los ligamentos del dorso, la fijación de la caja torácica y el volumen del tejido circundante. Los movimientos no se producen exclusivamente por los músculos del dorso, pues hay otros músculos ayudadores que no son efectores sino ayudadores, como son los abdominales, y estos reciben ayuda de acción de la gravedad y los músculos anteriores del abdomen. Las articulaciones cicapofisiarias pues, son las que permiten los movimientos, pero también los limitan. Entonces, por ejemplo, en las lumbares los permite muy bien, pero digamos en la región torácica pues los limita un poco. Y la caja torácica. Y la caja, por ejemplo, en la sacra también son limitadas por la cadera. Entonces, como las que están como más articuladas a otros huesos son los que más limitantes tienen. Pero la suma de todos esos pequeños movimientos, como no son programados, sino como articulados uno entre sí, es lo que hace que la columna pueda tener como como coordinados, exacto. Los movimientos de la columna vertebral son más libres en las regiones cervical y lumbar que en otras. Aquí y abajo.
por lo que Y es son, donde más vulnerable la columna en los accidentes de tránsito cervical y lumbar. y también Más por, vulnerable en accidentes. por el tejido secundante, porque no hay como algo que la proteja. Entonces, por ejemplo, el tejido secundante del cuello es muy poco. Entonces hace que, digamos, en caso de trauma, pues sea mucho más fácil el movimiento de la columna. La flexión, la flexión lateral, porque aquí no hay como aducción ni abducción, porque se supone que eso va dependiendo al eje, entonces si yo muevo todo el eje, pues no va a ver. Entonces aquí hablamos de flexión lateral y extensión lateral. Y la rotación del cuello son especialmente libres por lo que decíamos, porque por ejemplo, los discos invertebrales de las cervicales son más angosticos, pero pues como las vértebras son más pequeñas, entonces hace que se pueda mover más fácil. La flexión máxima pues sería en la región cervical, la extensión más notable es en la región lumbar, pero la región lumbar no tiene rotación y la región sacra pues no es móvil. Y las curvaturas, pues tenemos la curvatura, entonces la columna vertebral del adulto pues, presenta 4 curvaturas, que serían la cervical, la torácica, la lumbar y la sacra. Y las curvaturas dependen como el desarrollo embriológico. Entonces tenemos las primeras, que entonces tendríamos las sacras y las torácicas, y ya cuando el niño comienza a cambiar pues, de posiciones o va creciendo, se comienza a parar, es que comenzamos a desarrollar las otras curvaturas. Entonces aquí tenemos normal, que es la cifosis y la lordosis, y vemos las patológicas como la De frente escoliosis. y de atrás, de lado y de atrás. ¿Sí? Sí, señor. Eso pueden ir ahí aprendiendo desde esa eso. Ya. ¿Esa es una? ¿Eso qué es? ¿Una cifosis o una lordosis? Pregúntale a alguien. Aquí le pregunto. ¿De acuerdo? Cifosis. Una cifosis muy fuerte. ¿Sí? Las mujeres por lo general tienen una curvatura lordótica más eventual que el hombre, empezando por columna lumbar y por su. Aparte de eso, fuerzas como el embarazo, eso hace también que su columna tenga pues, alteraciones. ¿Y esa otra pintura cuál es? ¿Ya? ¿Y la de la mitad cuál es? ¿Es una? Esta es una escoliosis. Que se... Bueno, y la irrigación, pues la irrigación no es tan difícil como la del cuello, ¿sí? Porque pues aquí en el cuello tenemos como las grandes arterias, entonces la aorta pues me desarrolla. Entonces acá sí es más fácil, porque aquí entonces me desciende la aorta y me da las porciones. Entonces aquí tengo la porción torácica, ¿cierto? De la aorta, y lo que va a hacer la aorta es darme estas arterias lumbares. Estas arterias lumbares, algunas partes las van a encontrar como segmentarias, que se me van a ir y me van a dar, en la parte anterior de la vértebra me van a dar unas ramas centrales que van a entrar a irrigar lo que es médula ósea y todo. Y aquí están las nutricias también, que son ramas ahí. Y en la parte posterior me va a dar las espinales, que van a estar ahí en el foramen transverso y son las que me van a subir. Y así casi toda la misma irrigación de la columna, de la región ya torácica hasta la lumbosacra. La diferencia con las venas es que las venas me hacen senos dentro de la vértebra, pero tienen como la misma disposición de las arterias. Pues coloqué esta imagen acá para recordar también la importancia que tienen los vasos pues con
¿Y se dio cuenta que cambió? Lo que pasa, doctor, es que nosotros como superamos el nuevo aforo, nos dijeron que debemos seguir viniendo. Y según el comité de desplazados Sí, deja preguntar. ¿cuántos deben de estar en una clase? El aforo Ni siquiera en sé cuál es la momento diferencia. puede ser hasta 38 y nosotros nos sobrepasamos por 5. ¿Y en ese momento cuánto está? ¿Cómo dices? Tú, 24, ¿cuánto pueden estar máximo? 20. Pues no lo entiendo. ¿Cuánto lo perdimos por el tema del comité de cuántos? 38 y cuántos. O sea, estamos bien. Que van a haber problemas de que me sancionen. Bueno. Bueno, muy buenos días. Nosotros somos el grupo responsable de hablar de la columna lumbosacra. Los integrantes son Mariana López Macías, Lenny Melissa Muñoz, que soy yo, Dan Alexander Muñoz, Valeria Sofía Peñuela y Paula Prada. Bueno, tenemos que la columna vertebral, como ya hemos mencionado, se compone de lo que son las vértebras, que son unas estructuras que se encuentran superpuestas entre ellas. Bueno, entonces sabemos que listo, que se compone de dos, ya dijimos lumbar y sacra. Las sacras son unos huesos que se encuentran fusionados y vamos a empezar con las primeras, que son las vértebras lumbares. Estas van de L1 a L5, como pues se ve son 5, y estas van a cargar el mayor peso como tal del cuerpo y se relacionan con el estrés biomecánico de este. Entonces vamos... También hay variaciones anatómicas. Por lo general siempre hay 5 vértebras lumbares, pero hay dientes que tienen una vértebra, además, ¿cierto? Sí, sí se pueden presentar supernumerarias. Entonces, con las estructuras como tal de la vértebra, tenemos el cuerpo, que este va a ser más voluminoso de forma transversal que anteroposterior, como lo vemos acá. Los pedículos, que son los que se encargan de conectar los procesos transversos con el cuerpo, estos salen de los ángulos posterosuperiores de lo que es el cuerpo. Tenemos las láminas, que son más altas que anchas como tal y conectan los procesos espinosos con los procesos transversos. En su parte superior se van a relacionar con los procesos mamilares y con los procesos articulares superiores para la vértebra superior, y en su parte inferior con el proceso articular inferior. Tenemos las apófisis espinosas, que son estas de acá, que son muy prominentes, van de forma horizontal hacia atrás, y en la parte inferior tienen un tubérculo que es como si fuera el vértice de lo que es la apófisis espinosa. Tenemos las apófisis transversas, que son estas de acá, que salen de lo que es la mitad del pedículo y se relacionan con también los procesos articulares, y estas apófisis transversas, como dijimos, se unen por los procesos espinosos y al cuerpo, ya sea por el pedículo y por las láminas. Tenemos apófisis articulares superiores e inferiores, más prominente la superior y es un poco más lateral y posterior, mientras que la inferior es un poco más anterior. Tenemos el foramen vertebral, que en esta parte de la columna es un poco triangular, un poco más pequeño, porque aquí ya solamente quedan las raíces de los nervios espinales inferiores y sus envolturas. Y tenemos las apófisis mamilares, que están a cada lado, son un poquito más superiores que las apófisis accesorias, y estas son muy inconstantes, no siempre se encuentran como tal. Aquí vemos pues la estructura, y esta es ya una cara como tal lateral, que se ve las apófisis en sus diferentes partes articulares. Y la columna sacra, que se compone de 5 huesos que se encuentran fusionados entre ellos, se encuentra relacionado con lo que es el hueso ilíaco y se encuentra en la parte posterior de la pelvis. Tenemos que se compone de 4 caras y se va a componer de un vértice y de una base. En la cara anterior vamos a tener 3 bordes, uno superior, uno medio y uno lateral. El superior va a ser lo que es el promontorio del sacro, el medio se va a relacionar con lo que son las alas del sacro y el lateral va a tener 3 segmentos, uno anterior, uno medio y uno posterior. El anterior como tal es la articulación, la parte anterior de la articulación superior. El medio va a seguir con lo que es la escotadura ciática mayor y el posterior ya tendremos acá lo que es el vértice del sacro. En la cara posterior nos vamos a encontrar, acá con lo que es la cara, esta es la posterior, esta es la anterior. En la cara anterior vemos unas líneas que son estas, que son unas líneas salientes, son líneas transversales y vienen de la que es la fusión de los procesos transversos. Tenemos forámenes sacros anteriores, que son 4, que están acá, tenemos el promontorio, y en la cara posterior vamos a encontrar una cresta saca mediana y una cresta saca lateral. Esta cresta saca mediana viene de la fusión de lo que son los procesos espinosos. Vamos a tener carillas articulares superiores, vamos a tener las astas del sacro y va a haber un pedazo que es en el vértice del sacro, el cual va a tener una carilla articular para articularse con lo que es el coxis, que vendría siendo el vértice. La base del sacro vendría siendo lo que es el promontorio, que es esto que vemos acá,
Y los bordes laterales, que son las alas, van a ser las que van a tener articulación con el hueso coxal como tal. Esta ya es una cara más lateral. Vamos a tener aquí el conducto sacro, que es la prolongación del foramen vertebral como tal. Y en la cara las caras laterales son muy importantes porque aquí van a llegar lo que son diferentes inserciones ligamentosas y también diferentes vasos a través de una fosa cribosa. Y como tal, ya pues en el conducto vertebral, que es la prolongación, como dije, también va a tener a los lados unos forámenes donde llegan los nervios sacros. Esta ya es una cara más superior. Y esta era como para poder comparar las diferentes estructuras de las vértebras en los diferentes lugares de la columna. Bueno, entonces para relacionar los ligamentos que encontramos en esta zona, era como para traer los pues, ligamentos que ya habían mencionado los compañeros anteriormente. Entonces el ligamento longitudinal anterior, que ya tenemos acá L1 y hasta L5 tenemos el sacro y pues el coxis. Entonces vemos como el ligamento longitudinal anterior pues discurre por todas ellas. También tenemos los ligamentos pues interespinosos, los supraespinosos, que ya habían mencionado los otros compañeros. Y acá para relacionar pues los ligamentos cómo se unen entre el sacro y el ilion, y el isquion. Entonces tenemos el ligamento sacroiliaco posterior, que van a ser todos estos, el ligamento sacroespinoso y el ligamento sacrotuberoso. Y ya entre el sacro y el coxis también encontramos estos ligamentos sacrocoxígeo, laterales y posteriores. Y ya para hablar de los músculos de la región, entonces, pues músculos que de pronto ya han mencionado los otros compañeros, pero ya están como tal en la región, la lumbosacra. Entonces, en la cara profunda tenemos el músculo interespinoso, que como su nombre le indica, pues van a estar entre las apófisis espinosas de las vértebras. El origen es en la superficie superior de los procesos espinosos de las vértebras cervicales y lumbares. Acá. Y se va a insertar en la superficie inferior de los procesos espinosos de la vértebra que está encima. La acción es que ayuda a la extensión y la rotación de la columna vertebral y va a estar inervado por los ramos posteriores de los nervios espinales. También tenemos el músculo intertransverso lumbar lateral, que sería este, que está originado en los procesos transversos de las vértebras cervicales y lumbares y se van a insertar en los procesos transversos de las vértebras adyacentes. La inervación está dado tanto de los ramos posteriores como de los anteriores de los nervios espinales y su acción es ayudar a la flexión lateral de la columna vertebral, actuando bilateralmente y también estabilizan la columna vertebral. Bueno, en la capa intermedia entonces encontramos el ilio costal, que como mencionaron los compañeros, pues tiene una porción lumbosacra, una porción torácica y una porción cervical. Se va a originar mediante su tendón amplio en la parte posterior de la cresta ilíaca y en la cara posterior del sacro. Los ligamentos sacroiliacos, los procesos espinosos sacros, lumbares inferiores, el ligamento supraespinoso, todo para dar origen al ilio costal en sus diferentes porciones. Y su inserción, que van a ser las fibras que van a discurrir superiormente hacia los ángulos de las costillas inferiores y los procesos transversos cervicales. Lo otro que encontramos en esta región, también incluido dentro de los músculos de la espalda, es el serrato posterior superior, que junto con el inferior van a ayudar a elevar las costillas. Se origina en el ligamento nucal, en procesos espinosos de las vértebras C7 a T3, y su inserción va a ser en los bordes superiores de las costillas 2 a la 4. Este sería el superior, acá. Y ya como tal en nuestra zona, entonces el serrato posterior inferior, incluido entre los músculos de la espalda, se va a originar en los procesos espinosos de las vértebras T11 a L12 y se va a insertar en los bordes inferiores de las costillas 8 a la 12 cerca de sus ángulos, inervados por los intercostales 9 a 11 y el nervio subcostal. Entonces, ahora para terminar tenemos el último músculo, que sería el músculo cuadrado lumbar. Este va a quedar el ligamento arqueado lateral y va a tener un origen en la mitad medial del borde inferior de la costilla 12 y los vértices de los procesos transversos de las vértebras lumbares. Él se va a insertar en el ligamento iliolumbar y en el labio interno de la cresta ilíaca. Tiene una inervación de los ramos anteriores de los nervios T12 y de L1 hasta L4 y la acción es extender y flexionar lateralmente la columna vertebral y también fijar la 12ª costilla en el proceso de la inspiración.
Y la irrigación se va a dar por la arteria iliolumbar. Con respecto a la irrigación y drenaje, no vamos a detenernos muchísimo acá porque los chicos pues hablaron mucho de esto. Sin embargo, en la parte de lumbar tenemos más que todo las más importantes son las arterias ilolumbares, las lumbares, también la sacra media y las sacras laterales. Entonces tenemos las lumbares, como se pueden observar, son estas que se encuentran en esta parte, que pues son las intervertebrales como tal. Estas encontramos 5 pares, vamos a tener una a cada lado, y las 4 primeras van a ser dadas directamente desde la aorta abdominal, mientras que la quinta va a ser dada por la sacra media. Las arterias ilolumbares van hacia la fosa ilíaca como tal, y allí dentro se va a dividir en una rama ilíaca que irrigará al músculo ilíaco y al ilion, y va a dar una rama lumbar que, como lo dijo mi compañera anteriormente, irrigará al músculo cuadrado lumbar y al músculo psoas también. No vamos a profundizar mucho en esta imagen porque es lo que ya mencionaron muchas veces, entonces sigamos. Con respecto a las sacras laterales, vamos a tener 2 divisiones, que se va a hacer una superior y una inferior. Estas van a descender de manera anterior a las ramas sacras anteriores. Van a emitir unas pequeñas ramas espinales que van a pasar por medio de lo que vienen siendo los forámenes sacros anteriores y van a llegar a irrigar de manera muy especial a las menines espinales. También van a dar unas pequeñas ramitas que van a pasar por los forámenes sacros posteriores y van a llegar a irrigar a los músculos erectores de la columna en la parte del dorso y también la piel que va a cubrir al sacro como tal. Con respecto a la arteria sacra media, es la única que vamos a encontrar que solo es una. Esta va a ser impar y se encuentra en la parte posterior de la aorta abdominal. Es pequeña, como ya lo dije, pues nace en la aorta abdominal y va a pasar de manera anterior a los cuerpos de la última a las 2 últimas vértebras lumbares, también el sacro y el coxis. Tiene sus ramas terminales que van a participar en muchísimas asas anastomóticas y a veces puede llegar a emitir arterias de L5 antes de entrar en la pelvis menor. Acá, como se puede observar, está la arteria ilíaca interna, que es la más importante porque esta arteria ilíaca interna como tal, en la parte posterior va a ser la que va a generar las ramitas. Ella genera 3 ramitas que vienen siendo la glútea superior, que no la vamos a encontrar en esta parte porque va a dar la irrigación de los glúteos, pero pues no es relevante en el caso. Va a dar la ilolumbar y las sacras laterales. Las otras, pues la sacra media viene directamente de la aorta y las lumbares, ya les dije que pues las primeras 4 son de la aorta y la quinta es de la sacra media. Entonces acá se puede encontrar la división como tal de la ilíaca interna y las pequeñas ramitas que van a estar por estos lados. Acá es una imagen más extendida de lo que ya habíamos hablado anteriormente. Acá va a estar la sacra media, que como pueden observar es más pequeñita, y viene a dar estos vasitos para el sacro. Esto pues es tomado de un cadáver en el que se puede ver más, en el número 6 vamos a encontrar lo que vienen siendo las lumbares, en el número 2 va a ser la ilíaca común, en el 5 es la ilíaca interna, pues que está recortada, por lo tanto no vamos a ver las ilolumbares y las sacras laterales. La cuarta es la ilíaca externa y esta tercera que está acá va a ser la sacra media, que con sus ramitas para ingresar a los forámenes sacros anteriores. Con respecto al drenaje, realmente no nos vamos a tener mucho acá porque es muy parecido a lo que viene siendo la irrigación. Sin embargo, esto va a generar plexos venosos y lo más importante es que va a tener unos internos y otros plexos venosos vertebrales de tipo externo. Los internos como tal van a llegar a la vena ilíaca interna y pues de esta manera pues pueden llegar pues ya a realizar el drenaje total del cuerpo como tal. Las venas espinales pues tenemos también algunas intervertebrales que lo que van a hacer es que van a recibir venas de la médula y de los plexos venosos vertebrales. Estas son muy importantes porque nos van a acompañar a los nervios espinales por medio de los forámenes intervertebrales y de esta manera van a llegar a drenar a lo que viene siendo el cuello y por todo de las segmentarias, recogiendo las intercostales, lumbares y sacras hasta la parte de pues el cuello como tal. Acá se puede observar una vista más grande, donde se pueden ver bien los plexos, algunas de las venas rectales que estas pueden recoger también para llevar a la mesentérica inferior. La vena ilíaca interna, que también es súper importante para todo el drenaje, y ya llega pues a lo que viene siendo la cava. Acá es otra vista, y ya seguimos con la parte de inglés. Bueno, tenemos que en la región lumbar se encuentra pues el origen de un plexo muy importante que es el plexo lumbosacro.
A este lo componen los ramos ventrales de los nervios lumbares, los ramos ventrales de los nervios sacros y coxígeos, ese plexo pues se divide en regiones, formando plexos tanto lumbares, sacro y coxígeos. Bueno, el plexo lumbar se forma por los ramos ventrales de L1, L2 y L3 y una parte del ramo L4, además de un ramo del 12º nervio intercostal. Este plexo está situado por delante de los procesos costiformes de las vértebras lumbares en el espesor del músculo psoas mayor. Aquí podemos encontrar en esta imagen cómo se forma, ¿no? Bueno, dentro del plexo lumbar encontramos que él genera ramos musculares para los músculos psoas mayor y menor, cuadrado lumbar e intertransversos lumbares laterales. Además vemos que emergen de él el nervio hilo-hipogástrico, que va a inervar los músculos transversos, oblicuo interno del abdomen y piel de la parte superior del glúteo y del canal inguinal. También encontramos que se forma el nervio ilioinguinal, que va a tener una inervación en el pubis y el escroto o el labio mayor en el caso de la mujer. También los nervios genitofemoral, que va a tener una inervación en la piel del muslo mediante sus ramos femoral y el músculo cremaster también. Y las envolturas del testículo mediante los ramos genitales. El nervio femorocutáneo lateral también se da en este plexo lumbar y va a inervar principalmente pues, la piel de la cara lateral del muslo y la rodilla. También encontramos el nervio femoral y el nervio obturador, que estos ya van a tener pues, mayor función en el miembro inferior. Aquí tenemos la imagen donde vemos cómo se origina el nervio hipogástrico, el inguinal, aquí el femorocutáneo lateral, y aquí tenemos el nervio femoral, el obturador. Bueno, el plexo sacro se dice que es el plexo más grande pues, de todos los plexos del cuerpo humano. Está compuesto por ramos ventrales de los cuarto y quinto nervios lumbares y también con ramos análogos de los 4 nervios sacros, desde C1 a C4, los cuales se unen cerca del borde inferior del músculo piriforme, formando el nervio ciático o isquiático, el cual sale de la pelvis por el agujero infrapiriforme e inerva pues todo el miembro inferior. Se dice que este plexo sacro se va a dividir pues en ramos, va a tener unos ramos cortos y unos ramos largos. Dentro de los ramos cortos tenemos los ramos musculares, para el músculo piriforme, el obturador interno con los géminos y el cuadrado femoral. También tenemos los nervios glúteo superior, el nervio glúteo inferior y el nervio pudendo, que este nos va a inervar pues el esfínter del ano y órganos genitales. Y dentro de los ramos largos tenemos el nervio femorocutáneo posterior, que este nos va a inervar la piel de la parte posterior del muslo y la pierna. Tenemos un nervio muy importante que es el nervio isquiático o ciático, que es el nervio más grueso, aquí lo podemos ver, que inerva todo el miembro inferior y se divide pues, en sus múltiples ramos, que son los ramos musculares, un ramo tibial y el nervio peroneo o fibular, que estos ya van a tener una funcionalidad pues, en el miembro inferior. Por último tenemos el plexo coxígeo, que se forma por los ramos ventrales del quinto nervio sacro y el coxígeo. De este salen finos ramos anocoxígeas del plexo sacrocoxígeo, que al unirse con el ramo dorsal de este nervio se ramifica en la piel cercana pues, al vértice del coxis y va a tener pues, su funcionalidad en esta zona. Y ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Te quiero recordar, señor líder, pero que no sepa el decano ni después del programa de medicina, ¿yo? Porque me voy a decir que estoy preparando la nota. Del examen le voy a tomar plexo cervical, plexo lumbar, plexo sacro y plexo coxígeo. Porque eso es importante. Ahí le voy a tomar el examen, la mayoría del examen. No se le olvide que la fractura del pelvis, ¿por qué se ponen los pacientes? ¿Por la fractura o por qué? ¿Por qué?
se sacan. Entonces un paciente llega a fracturado, urgencias, no se corre, si no se canalizan vías, si no se lo colocan y todo, se mueren. Ustedes vieron que la red vascular de la piel es inmensa, ¿sí? Es inmensa. Un paciente se le puede morir uno en 2 horas. Así se colocan muchos milímetros. Por eso es muy importante la red. Ah, bueno. La misma loja aparte que es muy masculina, ¿cierto? Muchos órganos de la misma loja, ¿cierto? Pero por eso es importante. Entonces, es una medicina que sigue poco a poco relacionando. Bueno, me queda por favor debiendo el resumen de lo que presentamos yo. Sí, doctor. No se les olvide, ¿flexo qué? Lumbar, sacro y oxígeno. Entonces les voy a tomar por ahí 60 minutos de examen. Yo les voy diciendo que les voy tomando. Pero espero que me van a decir al director de la medicina que yo ya le estoy regalando el examen para ayudar a mi estudio. Porque si no quieren, me pueden quebrar en cualquier parte académicamente. En la residencia o en el internado. ¿Cuándo es la próxima clase? El jueves. ¿El jueves? ¿Qué vamos a ver el jueves? 15, ¿Cómo? en realidad es de traumas, 15, luxación. Ah, bueno. Yo le voy a dar unos temas que yo esta noche digo qué temas voy a decir, que estoy preparando yo. Pero esta noche te voy a decir qué temas. Este tema me lo preguntan ustedes, pero yo voy a decir que voy a dar el tema, sí. Esta noche me llama por ahí a las 9 de la noche, sí. Que pasen buen día.